Hola, bienvenidos a un episodio más de Raíces de la Fe. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del anticristo. Hemos titulado este episodio Anticristo, solamente así, sin pronombre, Anticristo, porque no sabemos si el anticristo es una persona, es un sistema, es un gobierno o qué es el anticristo. Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Prepárate para viajar en el tiempo y descubramos una enseñanza bíblica. Comparte este video. Iniciamos Raíces de la Fe. Bien, quiero iniciar hablando acerca de un libro que escribió Friedrich Nietzsche, conocido más como Federico Nietzsche. En realidad es Friedrich, es alemán, es un filósofo que cuando uno lo lee, uno podría pensar que Nietzsche es un ateo aferrado hasta los dientes de la creencia de que Dios no existe. Sin embargo, cuando uno lee varios escritos de Nietzsche, no es que yo sea un experto en él, pero me gusta leerlo, me gusta leer algunas cosas de él, me parece que son muy racionales. Él precisamente tiene un libro que se llama El Anticristo. Y cualquier persona pensaría que en este libro del Anticristo él va a hablar acerca del personaje que nos ha llegado a nosotros a través de la fe y a través de muchos mitos y a través también de muchas ideas que se han ido conformando a través de interpretaciones de la Biblia y de interpretaciones de la realidad, en la que se afirma que el anticristo ya está, o que el anticristo hasta ahora va a venir, o que el anticristo es como tal una persona, o que el anticristo es como tal un sistema político, un sistema de gobierno, un sistema económico. Sin embargo, al citar yo a Nietzsche hoy, en el comienzo de este episodio, hago apartes de su libro, del libro que lleva el mismo título. Él tiene un libro que se llama El Anticristo. Y es interesante ver que en el libro del Anticristo, lo que hace Nietzsche es ponerse en contra del cristianismo. Hay otro libro de Nietzsche que se llama La muerte de Dios, que tiene que ver con la muerte de Dios, donde va a proclamar su famosa frase, Dios ha muerto. Y más adelante dirá, Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, de alguna manera va a exponer este concepto, pero no necesariamente porque él piense que Dios ha muerto o que no existe un Dios. Nietzsche sí tiene una idea del creador, aunque tiene muchas ideas que son contrarias a los pensamientos bíblicos. Sin embargo, en el libro del Anticristo de Nietzsche, lo que él va a decir es que el único cristiano auténtico que existió fue Cristo, y él lo va a dar desde su punto de vista. Él dice, cualquier persona que intente decir que es cristiana es falsa. No es verdad que hoy en día, o en el tiempo que él vivió, el cristianismo fuera una evidencia de lo que el Mesías vivió. Y entonces en el libro El Anticristo parece que la idea que él quiere promulgar es que el anticristo es el cristianismo. Y más allá del cristianismo, los cristianos. Eso es lo que él intenta hacer en su libro, aunque hay diferentes evaluaciones. Pero lo que dice Nietzsche es que el verdadero anticristo es cada cristiano. Y entonces acá nos vemos abocados a resolver si eso es verdad o no es verdad. Y aquí ya estaríamos hablando de un punto filosófico, de cómo alguien interpreta la figura mística, la figura inventada o la figura bíblica del anticristo. ¿Quién es verdaderamente el anticristo? Porque cuando yo estoy comenzando este episodio diciéndoles a ustedes la posición de un filósofo, él era músico, era poeta, era un hombre muy estudioso. Y cuando les estoy comentando esta posición de él en su libro El Anticristo, lo primero que intento sembrarles es la semilla para que ustedes lo quieran leer, ¿sí? De pronto a muchos les parecería muy fuerte los conceptos que él dice, pero uno debe acostumbrarse también a que los postulados que uno tiene, que uno profesa, sean confrontados. Uno debe estar pensando siempre en que todo el mundo debe pensar como uno piensa. Eso de alguna manera es un error y no es sano. Nietzsche expone esto. Ahora, dejando a un lado su posición, que es bien interesante, porque la oposición de él es frente a la religión cristiana. Y cuando él habla de la religión cristiana, no está hablando del cristianismo protestante de nuestros días. Él está hablando del cristianismo que se veía en su tiempo,
comandado por la Iglesia Católica y respaldado también por alguna clase de teólogos que tenían ya semillas de protestantismo, ¿sí? Y que ya estaba empezando a surgir un movimiento contrario a la Iglesia Católica. Nietzsche dice que el anticristo son los cristianos que no viven de acuerdo a lo que Cristo enseñó. Y ese ya es un punto para que usted un poquito se salga de la mística y de la idea que hemos tenido del anticristo. Siempre hemos tenido una idea casi que trazada, formada de qué es el anticristo o quién es el anticristo, y nos hemos ceñido a eso. Pero tomando como base a Nietzsche, ahora quiero irme a lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Juan, en su primera carta, de hecho, este es el único texto bíblico que nos utilizará la palabra anticristo. Este es el único texto bíblico que va a utilizar esa palabra en toda la Biblia, en toda la escritura. En el capítulo 2 de su primera carta, en el versículo 18, dice así: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros, oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habría permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Yeshua es el Mashiach? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Muy bien, hay varias cosas que hay que notar de esta base bíblica que estoy tomando en este episodio de Juan. Juan está considerando que la figura de anticristo no es como tal ese ser místico que hemos recibido nosotros, que de hecho Juan va a escribir el Apocalipsis, y en algunos capítulos del Apocalipsis va a estar sentada gran parte de la tesis de quién o cómo es el anticristo de los últimos tiempos. Sin embargo, dice acá Juan que el anticristo fundamental, los anticristos fundamentales son gente que vivió dentro de la fe, gente que estuvo siguiendo a Yeshua. Dice, salieron de nosotros, ¿sí? Pero no eran de nosotros, ¿sí? Porque si hubieran sido de nosotros se hubieran quedado, pero salieron para que se manifestaran que no eran de nosotros. Dice, ustedes han oído que viene un anticristo, pero ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, lo primero que yo quiero que usted piense hoy en este episodio de Raíces de la Fe es que no necesariamente el anticristo es como la imagen que se nos ha transmitido por muchos años en las iglesias, en las congregaciones, en las comunidades, sino que dejemos que la Biblia misma nos muestre a qué se refiere con el término anticristo. Si nosotros entendemos bien, primero el término ¿qué es Cristo en griego o Mashiach en hebreo? Vamos a entender lo que es un anti-Mashiach o un anticristo. Primero tenemos que tener clara la idea de Mashiach para que usted reconozca al anti-Mashiach o anticristo. Si usted no conoce la verdad, va a ser muy difícil que detecte las mentiras. Si usted no conoce la verdad, es muy probable que muchas mentiras las crea como verdad. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que tener claro en el concepto de qué es Mashiach o qué es Cristo? Eso es lo primero que tenemos que tener nosotros claro. Ahora, para llegar a esa figura mística, a esa figura que se ha alimentado con tantos conceptos y con tantos temas que ni siquiera son bíblicos, tenemos que ir por ese camino y para mirar si, como dice Juan, han habido muchos anticristos, muchos antimashiach, y luego va a venir un antimashiach o un anticristo final, que eso es lo que parece que está escrito en las profecías bíblicas. No solo en las profecías bíblicas. Yo le quiero contar a usted que dentro de la literatura judía también hay una porción del judaísmo que afirma que sí hay un antimashiach como final, como en el final de los tiempos, y ya voy a llegar a ese tema. Entonces, primero lo que quiero mostrarle a usted a nivel general es qué significa Mashiach y cómo ha evolucionado ese término desde la historia bíblica hacia nuestros días.
¿Cuándo empieza a formarse una figura de Mashiach como el libertador del pueblo de Israel? No estoy diciendo que, por ejemplo, en el libro de Génesis no hayan citas bíblicas que apuntan hacia un Mashiach. Sí las hay, sí las hay. Sin embargo, el concepto de Mesías fue alimentado primero en el pueblo de Israel y eso es una cosa que es ineludible y es innegable, es innegable. Cualquier persona que piense que el concepto del Mesías estaba fundamentado en el cristianismo de nuestros días, en el cristianismo moderno o en la fe de Yeshua en su tiempo, se equivoca. Esa no era la idea del Mesías. Y usted lo puede corroborar a la luz de la escritura y a la luz de la historia judía, porque acá nos toca acudir a la historia judía. Gústele a la gente o no le guste, el cristianismo es una religión que tiene su base en el judaísmo. ¿Sí? Lamentablemente, el cristianismo de nuestros días se ha pervertido con muchas teorías y muchas creencias no bíblicas, no bíblicas, pero eso lo verá y lo evaluará cada persona en la fe que lleva. No estoy diciendo que todo grupo, que toda denominación cristiana lo sea, pero uno sí debería de probar las doctrinas. La enseñanza de Mashiach, de un Mesías libertador para Israel, empezó a tomar gran fuerza después del regreso de Babilonia. ¿Qué les estoy hablando yo? Les estoy hablando un poco de historia. Vean, aquí hay un punto que es muy interesante para que cada uno de nosotros lo evalúe. Es verdad que la Biblia debe interpretarse a sí misma. Es verdad, ese concepto hermenéutico es cierto. La Biblia debe ser su propio intérprete. Sin embargo, hay pasajes de la Biblia que no se pueden entender con total claridad a menos que acudamos a la historia. Y es acá donde a muchas personas no les gusta tener en cuenta la historia. Y es acá donde muchas personas prefieren tomar solo textos bíblicos tomados de una parte, de otra parte, de otra parte de la Biblia, sin considerar que fueron escritos en tiempos diferentes, con condiciones políticas diferentes, con condiciones culturales diferentes, con gente diferente. Sin embargo, hay personas que intentan interpretar toda la Biblia de esa manera. Ahora, si usted lo hace, es su punto de vista, pero esa es una incorrecta interpretación, porque la Biblia no puede interpretarse como no la interpretaron sus primeros destinatarios. La Biblia no puede decir lo que ella no quiere decir. Así los seres humanos de hoy la quieran torcer. Y vean, este concepto del apocalipsis, no, del anticristo, que está basado también en el apocalipsis de Juan, ha sido tergiversado y ha sido pervertido por tomar profecías de todas las partes de la Biblia sin tener en cuenta los momentos y la historia en la que se escribió. Si alguien me dice, o sea que la Biblia no es inspirada por Dios, hombre, yo creo que sí, su escrito original es inspirado por Dios, que en algunas ocasiones tiene algunos elementos para evaluarlos, sería bien interesante que los evaluáramos, pero que para entender la Biblia se necesiten datos históricos es absolutamente cierto. Ahora, si usted solo va a aplicar la Biblia desde el punto de vista espiritual y cómo la aplica para sus vidas, de pronto es suficiente para usted. Pero para sacar tesis y para sacar doctrinas, sin tener en cuenta la historia, es muy peligroso lo que la gente diga. Entonces, considerando lo que dice la Biblia y considerando lo que dice la historia, la Biblia nos narra en el libro de Reyes que la nación de Israel se separó en dos naciones, ¿sí? El reino del norte y el reino del sur. También se conoce como la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Sí? Así se conoce cuando se dividió Israel en dos naciones. La primera nación, la del norte, fue llevada cautiva por los asirios y dispersa en ese momento en el mundo conocido, porque así gobernaban los asirios, así hacían con los pueblos que ellos dominaban. La segunda nación, que es la casa de Judá, fue llevada cautiva por el rey Nabucodonosor, rey del imperio babilónico, en el año 586. Entonces, la casa del norte fue dispersa, se mezcló entre las naciones gentiles. La casa de Judá fue llevada, no toda, cautiva a Babilonia. Fundamentalmente, ¿quién se llevó Nabucodonosor? Se llevó a los gobernantes, se llevó a los jóvenes estudiosos, se llevó a los sabios, se llevó a personas de muchísimo poder, ya sea económico o intelectual o político. Muchas personas quedaron ahí en el territorio de Judá. La casa de Judá se componía de dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Fundamentalmente esas eran dos tribus que componían la casa de Judá. Y ahí en la casa de Judá, en ese territorio, quedaba Jerusalén. Viene Nabucodonosor, invade Jerusalén, se lleva a estas personas que les digo en el año 586 antes del Mesías. Entonces se empieza a levantar un espíritu de no podemos ser derrotados de esta manera. Necesitamos un rey, un Mashiach,
verdadero que venga a libertar a Israel. Y ahora, no es que ellos se lo inventen, sí hay profecías, sí habían salmos que hablaban del reinado mesiánico, sí hay profecías de que va a venir el Mesías, pero se empieza a alimentar una idea del Mesías, pero un Mesías rey. Ahora, la palabra Mashiach significa ungido, pero no solamente ungido por ungir a alguien. La palabra Mashiach significaba ungir a alguien por su investidura especial. Y se había establecido que fueran ungidos los reyes, los profetas y los sacerdotes. Esas eran las tres castas que iban a ser ungidas, es decir, que ellos se consideraban Mashiach, pero no en el término que nosotros luego llegamos a considerar a Mashiach. Si yo le digo a alguno de ustedes, el rey David era Mashiach, de pronto se dice no. Si yo le digo a usted, el rey David era Cristo, por supuesto que usted va a decir que no, porque de inmediato lo va a relacionar con la figura mesiánica de nuestro Salvador, Yeshua o Jesús. Usted va a decir no, pero en la esencia de la palabra era ungido y el rey era Mashiach. Ahora, cuando son llevados cautivos por el rey Nabucodonosor y luego se les permite a ellos regresar en el año 516, 510, antes del Mesías, a reconstruir, ya no es por Nabucodonosor, ¿sí? Ya hay otro emperador al mando, Darío, lo va a llamar, los profetas lo van a llamar, así va a llamar Darío, y les va a permitir regresar. Entonces se empieza a alimentar en Israel esas profecías que ya están, pero se le empieza a dar un carácter más bélico, más de héroe. Necesitamos un Mesías que venga a libertar a Israel, con mano fuerte, con ejército. O sea, necesitamos un Mesías que venga a pelear por nosotros y que esto no nos vuelva a pasar. Esa no es la idea del Mesías que nosotros tenemos hoy en día, pero en Israel esa fue la idea que se empezó a cultivar. 2 siglos antes de que viniera el Mesías, en el año más o menos 160 antes del Mesías, 166, hubo una revuelta en Israel contra el imperio greco-sirio, ¿sí? Que está gobernando en Israel. Todavía no se ha impuesto el imperio romano, pero está gobernando el imperio greco-sirio y hay un señor que se llama ahí Antíoco Epífanes. Él intenta derrotar a Israel y destruirle, les prohíbe hacer circuncisión, les prohíbe estudiar la Torá, les prohíbe celebrar las fiestas, les prohíbe gran cantidad de costumbres que son esencia o mandamientos para el pueblo de Israel. En este momento que les estoy hablando todavía no hay vestigios de cristianismo, estoy hablando solo de historia judía, solo de historia de Israel. Se levantará una familia que se van a conocer como los Macabeos, y esa es una historia bien interesante para leer en los libros de Macabeos porque es historia, ¿sí? Esa historia. Y entonces los macabeos empiezan a ver como Mashiach. Ellos, la familia, son Mashiach. ¿Por qué? Porque empiezan a corresponder a la idea que traen de que sea un libertador. Luego derrotan al imperio greco-sirio. La familia macabea, siendo sacerdotal, se les olvidó que para gobernar a Israel tenía que ser un descendiente de la tribu de Judá, pero ellos se quedan en el poder, lo que va a hacer que muchos judíos se aparten de Israel y vayan a las montañas, y ahí se dice que puede ser el origen de los movimientos, del movimiento de los esenios, que más adelante va a tener una trascendencia con Yeshua. Entonces ahí se empieza a ver como que esta familia sacerdotal se ha convertido en Mashiach como tal, como grupo. Sin embargo, vuelven a caer otra vez bajo el dominio del Imperio Romano, bajo Herodes, y entonces en el tiempo de Mashiach hubo 2 Herodes. En el tiempo en el que él vive hay un Herodes que está mientras que él nace, que es el que manda a matar a los niños, luego él muere, se levanta otro Herodes. En la hegemonía romana se acostumbra a tomar el nombre de un antecesor como para dar trascendencia a ese nombre y a ese poder. Y entonces, en el tiempo del Mesías, de Yeshua, de Jesús, de nuestro Mesías, se empiezan a levantar otros Mesías y se empieza a alimentar en las familias. Cada vez que alguien veía a un niño con determinadas actitudes frente al gobierno romano y con actitudes de revolucionario, y eso, las familias pensaban que él era el Mesías y empezaban a levantarse en muchos grupos. Dice la historia que en el tiempo de Yeshua, cuando él muere, ya habían muerto muchos que se habían proclamado como Mashiach. Por ahí algunos se atreven a dar una cifra de cuántos habían muerto. Sin embargo, sí se sabía que era un asunto rutinario para el Imperio Romano matar rebeldes que se hacían llamar Mashiach o el Mesías, los redentores militares. Cuando Yeshua forma sus 12 discípulos, conforma a sus apóstoles, ahí hay 2 discípulos que son celotes, Judas Iscariote y
Pedro, son celotes. Los celotes era un partido revolucionario en Israel que pretendía derrocar al Imperio Romano. Entonces, por eso es que a Pedro le entusiasma tanto la idea de que Yeshua sea Mashiach. Por eso en el libro de los Hechos, al comienzo del libro, le van a preguntar a él cuando ya ven que se va a ir: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? Y él les dice: no les toca a ustedes conocer las sazones de los tiempos. Es decir, restaurarás a Israel en ese tiempo es: ¿te vas a ir y no vamos a derrocar al Imperio Romano? Esa es la pregunta de verdad. Y él decía: a ustedes no les toca saber los tiempos, porque ellos que tenían la expectativa mesiánica de un Mesías que viniera a libertarlos militarmente. Entonces, cuando Juan dice acá, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Vean lo interesante, que Juan pensaba que ya era el último tiempo. Juan también tenía la esperanza de que se restaurara a Israel en ese tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. O sea, Juan está certificando lo que la historia nos dice. Se habían levantado muchos mesías, pero cuando no eran lo que el pueblo esperaba, de inmediato los declaraban anti-Mashiach. Pero no anti-Mashiach, no anti-Yeshua, no anti-Jesús, sino anti-Mashiach, de la idea que ellos tenían de que el Mesías venía a libertarlos primero militarmente. Entonces Juan mismo, que va a morir expatriado a la isla de Patmos, que es cuando recibe la visión del Apocalipsis, Juan mismo está diciendo: muchos han salido de nosotros y han sido anti-Mashiach, anticristos, porque no habían cumplido la función que Israel estaba esperando del Mesías. Entonces, en Israel se ha esperado siempre la idea de un Mesías. Si usted consulta hoy fuentes judías, usted va a encontrar que hay varias posiciones, y lo que yo le voy a decir es el resultado de una investigación elaborada para este episodio. ¿Cree el judaísmo en un Mashiach? ¿Cree el judaísmo en un anti-Mashiach? La primera pregunta: ¿cree el judaísmo en un Mashiach? Sí. ¿Cree el judaísmo en un Mashiach que es una persona? No, todos no creen que es una persona. En el judaísmo hay sectores del judaísmo que ellos piensan que Mashiach es Israel, que Isaías 53, que muchos pasajes del Tanaj o Antiguo Testamento son para Israel, que ellos sean el Mashiach para los últimos tiempos. Y esa es una interpretación bien interesante, respetable para estudiar. ¿Creen que hay un anti-Mashiach? Sí y no. Hay sectores del judaísmo que sí creen que hay un anti-Mashiach, y hay sectores del judaísmo que no creen que hay un anti-Mashiach, dependiendo la idea que ellos tengan de Mashiach. Entonces, vea lo que les estoy diciendo. La pregunta es, y eso que todavía no nos hemos metido con el postulado cristiano, la pregunta entonces es, dentro del mismo pueblo judío, ¿cuál es el concepto veraz para un Mashiach? ¿Es Mashiach una persona? ¿Es Mashiach Israel? ¿Es Mashiach un gobierno universal? Y entonces ahí uno dice: nosotros tajantemente, que hemos conocido a Yeshua y todo, diríamos no. Pero ¿tienen bases o es que esto se lo han inventado porque algún día alguien se despertó, un sabio judío, y dijo: yo me soñé esto? No, tienen bases escriturales, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tendríamos que ser estudiosos de ese tema más profundo, pero es en general lo que yo les puedo decir a ustedes. Si el pueblo de Israel tiene clara la idea de que va a venir un Mesías, vean, por eso es que muchos, después de que Yeshua muere y se va, sus apóstoles siguen la misión. Por eso es que muchos judíos se apartaron de la creencia en Yeshua, porque no era el Mesías que ellos esperaban. De hecho, en el año 132, 136 más o menos, se levanta un señor que se llama Bar Kokhba, respaldado por un gran rabino de Israel que se llama Akiva, y el rabino Akiva dice: este es el Mesías. Y resulta que él reúne una gran cantidad de soldados, entre ellos se dice que reunió a 24,000 soldados, que van a morir muchísimos de ellos, y luego va a venir el Imperio Romano, y lo que había quedado del año 70, después de la destrucción del segundo templo, ahora sí que lo arrasa Roma. Roma lo arrasa totalmente. Y entonces la idea del Mesías se vuelve a caer en Israel. Se vuelve a caer en Israel. Entonces, ¿cómo evoluciona la idea de un Mesías espiritual y de un Mesías en primera instancia que nos salve a nosotros? Dentro del contexto del pueblo judío, muchos sabían, y esto que les voy a decir está escrito en el Talmud. En el Talmud, recuerden ustedes que el Talmud es un escrito fundamental en el judaísmo, bueno, en el judaísmo religioso.
sí, en el judaísmo ortodoxo y ultraortodoxo. Bueno, reformado también. Pero ven en el Talmud que se muestran las dos posiciones de dos Mesías diferentes y se va a hablar de un Mesías Ben Yosef, ¿sí? Hijo de José, y se va a hablar de un Mesías Ben David, descendiente de David. Ahora, ellos hablan, hay interpretaciones que va a venir el Mesías en dos posiciones, primero como siervo sufriente y luego como siervo reinante. Posteriormente a Yeshua, esta posición se empezó a minorar y no sabemos cuáles fueron las intenciones, pero el concepto de que vendrían dos Mesías o el Mesías vendría dos veces, en realidad sí nace de muchas fuentes judías. Nosotros pensamos que la teoría de que Yeshua vino la primera vez y vuelve la segunda vez es solo que nació con Yeshua. No, en el pueblo de Israel ya se esperaba un Mesías, un Mashiach ben Yosef y un Mashiach ben David, descendiente de Isaí, el papá de David. Así lo decían las profecías. El asunto es que nosotros podemos entender a nuestro Mesías, Yeshua, o Jesús, como algunos le dicen, lo llaman por las traducciones, es el Mesías Ben Yosef, el Mesías como siervo sufriente, porque así vino. Yo voy a dar mi propia interpretación de cómo es que Yeshua viene por primera vez y por qué no vino como un líder militar y por qué no vino como un líder, como rey. Fundamentalmente está escrito en la misión como él la declara. Cuando él declara la misión, él dice, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando habla de la casa de Israel es porque la casa de Judá tiene otra manera de ser tratada por Dios. Y él dice, yo vine a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En un episodio posterior voy a hablarles a ustedes de la parábola del hijo pródigo, de cómo se puede entender la parábola del hijo pródigo con la división de Israel en dos pueblos, casa del norte, casa del sur, casa de Israel, casa de Judá. Pero Yeshua dice, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel fueron las 10 tribus que Asiria expatrió y repartió y se mezclaron. Entonces, lo que tiene claro Yeshua en su primera venida como siervo sufriente es que vino a reconquistarnos a nosotros. Nosotros somos la casa de Israel que fue dispersa entre las naciones y mezclada con el paganismo. Eso es una cosa que es evidente y que lo podemos estudiar a la luz de la escritura. Entonces, cuando Yeshua da su misión y muere de la manera que muere, ¿sí? Podemos establecer que Yeshua está cumpliendo la predicción judía de que vendría un Mesías como siervo sufriente. Para muchos judíos no aplica, ¿sí? Sin embargo, hay que tener una cosa clara, y el otro día lo decía en otra enseñanza, en otro momento, en otro lugar. Es impresionante cómo muchos judíos hoy en día, sabios, verdaderamente estudiosos de las escrituras, han empezado a considerar a Yeshua, a Jesús, como un sabio de Israel, como un rabino de Israel, como lo que fue. Ahora, no estoy diciendo que nos vamos a conformar con eso, pero ya por lo menos hay muchos verdaderos sabios, estudiosos, que respetan los escritos sobre Yeshua, que no están de acuerdo, por supuesto, con todo lo que conocemos como Nuevo Testamento, pero entienden y comprenden el vocabulario del Mesías y lo aceptan como maestro y como rabino. Que el eterno Dios permita que prontamente lo reconozcan como Mashiach ben Yosef. Entonces, el pueblo, hay un libro que les quiero citar para corroborar si ustedes lo pueden conseguir. Hay un Midrash que se llama Midrash Talpiot, y en este Midrash Talpiot habla del anticristo. Habla de un anticristo, de un antimashiach que se va a oponer al Mesías que el pueblo judío estaba esperando. Y dice algo así, en el Midrash Talpiot, dice que hay una roca en algún lugar, algunos le dicen que es Romi, no es Roma, Romi, así lo llaman, y hay una roca que no fue labrada por la naturaleza, sino fue hecha directamente por Dios. Y que de esa roca hicieron una estatua de mujer. Y que muchos hombres van, y a pesar de que es una mujer hecha de piedra, hay muchos hombres que tienen relaciones sexuales con esta estatua. No es literal, no es literal esto que estoy diciendo. Esto dentro de los midrash hay que saber cómo se entienden los midrash. Dice que todo el semen, la semilla, como se llama en hebreo, que dejan en esta mujer, va a servir para concebir al antimashiach. Eso lo que estoy diciendo lo dice el Midrash Talpiot. No se consigue en español, yo no lo conozco en español. Las fuentes que consulté estaban en inglés, pero dice eso el Midrash Talpiot. Que de esa concepción, de esas relaciones sexuales de esos hombres con esta estatua, va a nacer el antimashiach.
y que al final de los tiempos va a nacer el Mashiach, descendiente de Isaí, de la casa de Judá. Y que este antimashia que nació de esa concepción, de esas relaciones de hombres con esta estatua, va a matar al Mesías, va a matar al Mesías Ben David, ¿sí? Al Mesías descendiente de Isaí. Y que lo va a matar y va a venir un ángel y lo va a enterrar en un lugar, lo que les estoy diciendo lo dice ese Midrash, lo va a enterrar en un lugar que nadie conoce. Al poco tiempo, este antimashia va a ser derrotado por un arcángel, el arcángel que protege a Israel de acuerdo a la mística judía. Y luego Mashiach va a resucitar y va a gobernar sobre toda la tierra. Va a gobernar sobre toda la tierra. Es un midrash. Los midrash no se pueden entender literalmente. Para los que conocen la literatura midrashica, ya saben lo que les estoy diciendo. Pero hay que interpretarlo. Y hay otra posición en el judaísmo que no acepta esta historia del antimashia. No la acepta. Simplemente por interpretaciones, simplemente porque no todos los judíos están de acuerdo en toda su teología. Eso usted lo tiene que tener claro. No todos los judíos creen lo mismo. De pronto uno piensa, y cuando la gente dice, es que los judíos creen en esto, se equivoca porque está generalizando. Es como que alguien diga, es que los cristianos creen en esto, o es que los mesiánicos todos son iguales, y eso no es verdad, eso no es cierto. Entonces, hay un sector del judaísmo que simplemente no acepta la idea de un antimashia. Ahora, es interesante ver que en el Nuevo Testamento, o Brit Hadashah, como también lo podemos llamar, sí se habla de la figura de un antimashia, de un anticristo. Juan lo habló acá, Juan habló acá de un anticristo. Pero entonces, una cosa que nosotros podríamos evaluar es cómo interpretamos las porciones bíblicas que nos hablan de un antimashia, de un anticristo. Son todas las porciones bíblicas que se han utilizado para respaldar el concepto de anticristo, son verdad, están bien utilizadas. Y entonces acá me tengo que remitir a uno de los episodios de Raíces de la Fe en el que les hablé sobre la profecía, cómo interpretar la profecía. Y una de las cuestiones que han causado grandes problemas a la fe del cristianismo moderno es enlazar una cantidad de conceptos proféticos en uno solo y dar ya un dogma. Entonces, hay muchos pasajes en el libro de Daniel que nos hablan de que va a venir una figura que Daniel no la llama anticristo. Daniel no la llama anticristo. Daniel da una serie de visiones y nos cuenta una serie de visiones y revelaciones que tiene, que la mayoría de intérpretes de la profecía dicen que casi todo lo que Daniel dice ya se cumplió. Se cumplió con el Imperio Romano, se cumplió con Alejandro Magno, se cumplió en tiempos cercanos con Antíoco Epífanes, que se cumplió. Por ahí algunos dicen que falta una parte en la que dice que va a surgir un cuerno pequeño. Y esa es la parte que algunos interpretan que va probablemente a ser el anticristo, el antimashia. Y ahí hay gran parte de la interpretación. Hay otra parte que, por ejemplo, Yeshua dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, que dice que habla de la abominación desoladora. Y todos interpretan que se está refiriendo al anticristo de los últimos tiempos. Sin embargo, cuando uno mira la historia, uno puede pensar que esa abominación desoladora se refería al Imperio Romano, que posteriormente, años ahí cerquita, iba a derrotar y a destruir el segundo templo, que es donde está enfocada la gran mayoría del texto de Mateo 24 y elementos apocalípticos. Ahora, en Apocalipsis de Juan también nos habla, ¿sí? Apocalipsis capítulo 17, versículo 7. Muchos ven que probablemente se esté refiriendo a la figura del anticristo. Ahora, dentro del pueblo judío, podríamos decir que para ellos el anticristo ya ha venido en más de una ocasión. Por ejemplo, remitámonos al año 722 antes del Mesías, cuando la casa de Israel es llevada cautiva por el imperio asirio. El imperio asirio sería anti-Mashiach, si es que Mashiach, como redentor de Israel, era el pueblo de Israel. Israel se considera en algún momento que ellos también son Mashiach por la función que vienen a hacer en el mundo. Es que esto no es fácil de resolver. Entonces, ellos ven a sus enemigos como anti-Israel, como anti-judíos, como judeofóbicos. Y entonces podían considerarlo. Algunos judíos llegaron a decir, por ejemplo, que Nerón, ¿sí? Nerón, después de Yeshua, cuando Yeshua muere y siguen sus apóstoles, Nerón en el Imperio Romano era un anti-Mashiach,
Y de hecho, muchos seguidores de Mashiach, ya lo hemos hablado en otros episodios, que no se llamaban cristianos a sí mismos, pero los llamaban desde otros puntos de vista, los llamaban cristianos, muchos de ellos fueron asesinados por Nerón. ¿Este no sería un anticristo? ¿Sería un anticristo? ¿Hitler no sería un anticristo? ¿Matando tantos judíos? ¿Sí? Patrocinados también por la Iglesia Católica. En el tiempo de las cruzadas, la Iglesia Católica no sería un anticristo. En el tiempo de la Inquisición, la Iglesia Católica comandada por varios papas, ¿no serían anticristos? En el tiempo en que surgió el cristianismo moderno después de Martín Lutero, cuando las personas se iban de misioneros a determinados lugares del planeta donde no llegaba la palabra de Dios y eran asesinados por gobiernos, ¿no son anti-Mashiach, no son anticristo? Ahora, lo que le estoy diciendo no es que podemos olvidarnos de la idea bíblica de que sí va a haber un anticristo final, porque sí lo hay. Bíblicamente sí habla de un anticristo final, que al final de la historia va a haber un anticristo. ¿Por qué este episodio se llamó Anticristo y no se llamó el Anticristo? Sin pronombre, solo Anticristo. Porque en realidad las interpretaciones bíblicas siempre nos han apuntado a que el anticristo es un personaje. De hecho, en la historia reciente se ha dicho, por ejemplo, que Vladimir Putin es el anticristo, que el Papa es el anticristo, que presidentes en los Estados Unidos dijeron que Bill Clinton era el anticristo, que George Bush era el anticristo, que Barack Obama era el anticristo. Y casi siempre están eligiendo un candidato para que sea nombrado como el anticristo. Pero la Biblia verdaderamente no nos dice nada específico referente a la procedencia del anticristo. Vuelvo y aclaro, de acuerdo a la interpretación bíblica, si va a haber algo o alguien que se oponga al final de los tiempos cósmicos, al tiempo del planeta. Ya les hablé a ustedes de lo que es el tiempo personal y el tiempo cósmico en otro episodio. Y sí está establecido en la Biblia que en el final de los tiempos cósmicos, cuando ya todo se vaya a acabar, si nosotros creemos la interpretación de un reinado milenial, y si nosotros creemos en esa interpretación, yo particularmente lo creo, yo creo en un reinado milenial, ¿sí? Diferentes posturas en detalle sí la tengo, por supuesto, pero yo sí creo que va a haber un reinado, como lo está profetizando la Escritura, en el que se vea manifiesto que cuando el ser humano se deja gobernar por Dios, las cosas salen mejor y hay verdadera paz y hay verdadera sanidad y hay verdadera espiritualidad. Entonces, las especulaciones sobre las interpretaciones. No dice la Biblia de dónde vendrá ese anticristo. La Biblia no dice si va a ser una persona o va a ser un sistema. La Biblia no nos dice si va a ser judío o no. Yo he escuchado esa interpretación, de hecho la promulgué por mucho tiempo, que el anticristo tenía que ser judío. Y uno decía, tiene que ser judío porque la manera de interpretar la Biblia por dispensaciones dice que se va a levantar uno y los va a engañar primero a ellos y luego se va a volver a levantar el verdadero Mashiach y todo eso. Vean, si hoy en día se levanta alguien diciendo que es Mashiach, yo siempre tengo estas preguntas. Si alguien se levanta y dice que es Mashiach, si yo llego a estar vivo y llega y dice que es Mashiach, yo voy a dudarlo. No sé cómo sería lo que tendría que ocurrir para particularmente creerle. Imagínese usted que alguien se levante y diga que es el Mesías, que es Yeshua. ¿Cómo le cree usted? Tendría que usted ver si es que es literal que él va a descender de las nubes. Y ahora, que le diga a usted que él descendió de las nubes, que lo entrevisten en los noticieros y le digan, ¿usted de dónde viene? Y dice, yo descendí del cielo. ¿Quién le cree? ¿Usted le cree? Vea, si usted es una persona profesante de la fe bíblica, va a ser el primero en que va a dudar y lo primero que va a decir es, ese es el anticristo. Y entonces, ¿cómo vamos a saber cuando él venga? Yo se lo hablé a ustedes en un episodio anterior de cómo reconocer a Yeshua. Tenemos que estudiarlo primero cómo es él. La idea es conocer la verdad para reconocer la mentira. Sin embargo, la Biblia establece que él va a volver. El anticristo se va a levantar. Sea, si es una persona y dice que es el Mesías y empieza a hacer cosas torcidas, cosas que no van con la palabra de Dios, inmediatamente lo detectan. Entonces el anticristo no se puede posicionar de esa manera. El anticristo tiene que posicionarse de una manera secreta, de una manera casi que nada notoria,
Nadie se va a dar cuenta cómo es. Él no va a salir a decir, yo soy el Mesías, porque de inmediato todos les dicen, la profecía bíblica dice que van a venir muchos anticristos. Este no es. Este no es. Y lo van a descubrir. En cambio, si probablemente fuera un sistema político, si de alguna manera fuera un gobierno o un conjunto de gobiernos, que no es que ellos digan, vamos a volvernos el Mesías, somos el antimesías, perdón, somos el anticristo, pero que nadie sepa y vamos a actuar como el anticristo. ¿Qué tal que se empiece a levantar un sistema de gobierno? ¿Qué tal que se empiece a levantar un país o un gobernante y sin que nadie se dé cuenta, empiece a hacer las cosas como él quiere y empiece a llevar todo en contra de lo que es la palabra de Dios? De hecho, le digo una cosa, ¿no se ha dado cuenta usted que día tras día en nuestro tiempo la fe bíblica es negada más? Los principios bíblicos son negados. ¿No se da usted cuenta que lo que la Biblia llama malo cada vez se llama bueno? Incluso por creyentes, incluso por personas que siguen la Biblia y que ya han perdido los principios bíblicos. ¿No será que eso es lo que la Biblia llama el espíritu del anticristo? Y no estoy refiriéndome, o la Biblia no se refiere a un demonio, a un espíritu, sino a la esencia de las personas. O sea, no nos damos cuenta que en realidad se está infiltrando en la fe una creencia de que todo es bueno, o si no es bueno para mí, pero para otra persona es bueno, yo se lo tengo que respetar, así sea malo. ¿No será ese el espíritu del antimachía? Porque si yo ya conozco al Mesías, que es Yeshua, Jesús, si yo ya lo conozco y si yo ya lo vi en la palabra y hoy se están promulgando conceptos diferentes a lo que él enseñó, ¿no es ese acaso el espíritu del anticristo? Y no estoy hablando del anticristo como un anticristo, como una persona, sino más bien como un sistema más allá de lo material, un sistema espiritual que esté utilizando todo lo que le sea posible. Medios políticos, medios económicos, medios sociales, medios psicológicos, medios filosóficos, y que todos estén unificando en conceptos de enseñar todo lo contrario a lo que Mashiach enseñó. Vean, yo no estoy en este episodio intentando decirles, yo resolví el problema del Mesías, pero sí les quiero decir que de hace un tiempo para acá me he empezado a preocupar más sobre la profecía bíblica, sobre cómo se malinterpreta la profecía y le intento encontrar más algo racional. Y el espíritu del antimachía yo no creo que sea el espíritu de una persona como tal. Creo que es un asunto espiritual motivado por huestes de maldad, como dice el apóstol Pablo. No estoy hablando acá del diablo, de Satanás, hay un episodio para que usted lo vea de eso, pero que si hay entidades malignas detrás de esto, sí. Que se oponen a lo que Mashiach enseñó, sí. Que están en contra, y vea, si usted se da cuenta, hoy en día a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Confiese usted un concepto de algo puro, de algo honesto, de algo bueno, y verá que va a ser tachado por la sociedad. Su familia, sus amigos se van a burlar de usted. ¿No es ese el espíritu del anticristo? El anticristo es más allá que una persona. El anticristo es más que un tipo que se proclame Mesías. El anticristo es más que un tipo que diga que él viene a salvar el mundo. Eso no es el anticristo. El anticristo es algo más allá de eso. Y desafortunadamente el pueblo de Dios se deja llevar por malas interpretaciones y por la corriente religiosa. No se para a pensar. No se para a pensar. O sea, ¿dónde están los líderes espirituales que en un tiempo fueron forjadores de principios basados en la Biblia? Hoy en día ya han vendido sus principios. Entonces, vea, lo del anticristo es igual que la fábula que hay o la historieta o el mito que hay o la historia que dicen de la ranita, la famosa ranita que la meten en agua fría y encienden el fuego y el agua se va calentando y la ranita no se da cuenta que la están cocinando. Cuando el agua herve, la ranita ha muerto. Es exactamente lo que está pasando con el espíritu del anticristo. No es un espíritu de un personaje, no es el espíritu de alguien que diga yo soy el anticristo, es un espíritu de todo lo que está contrario al Mesías. Y si usted lo ve, ya está en el mundo. Y vean, por eso le digo que no puede ser una persona. Mi punto de vista es que no es una persona. Mi punto de vista es que es un sistema político, financiero, económico, religioso. Y todos están unidos sin proclamarse como el Mesías, pero están haciendo la obra del Mesías, del antimesías, perdón. Están haciendo la obra del anticristo.
del anticristo. Por eso todo empieza a unirse. Si usted se da cuenta, todas las cosas empiezan a unirse. Ya se están unificando sistemas financieros, sistemas únicos para que usted compre de determinada manera. Si usted quiere existir en el mundo, o le toca tener un teléfono celular o un teléfono móvil, o no existe, ¿sí? Ya casi que todo lo maneja usted acá. No es una dependencia absoluta, y no estoy satanizando los celulares porque de ninguna manera, absolutamente. Sería tonto si yo llegara a hacer algo de eso. Pero sí se da cuenta que sí hay un espíritu del anticristo, como dice la Biblia, y no es como tal una persona. No va a salir alguien diciendo, yo soy el Mesías y todos de una vez es el anticristo. Pues por supuesto, ya lo tendremos más que identificado si alguien se levantara de esa manera. Pero haciéndolo de manera camuflada, como probablemente pase, es como aquellos que creyeron probablemente sean engañados, porque la palabra dice, porque engañarán incluso a los escogidos. Engañarán incluso a los escogidos. Es decir, que usted puede estar pensando mucho en el anticristo como un personaje, como un político, como un líder religioso. ¿Y qué tal? Que no sea así, sino que eso esté dividido en varios sectores y así sea que pretenden erradicar el concepto del Mesías. Termino con lo siguiente y termino como empecé, con Nietzsche. Nietzsche dice que el anticristo es el cristianismo, no Cristo. Yo no estoy al 100% de acuerdo con la posición de Nietzsche, pero sí creo. Primero, ustedes saben lo que pensamos acá en Raíces de la Fe en cuanto a la religión. El Mesías no vino a fundar ninguna religión. Pero hablemos de que fuesen denominados cristianos por otros pueblos, por los griegos, ¿sí? O mesiánicos, como en ese tiempo probablemente también los pudieron llamar, porque sí fue un movimiento mesiánico, porque se creía que él era el Mesías. Así no está descrito históricamente así, pero así lo podemos interpretar desde nuestra óptica. Pero ahora que usted es creyente, ¿no será que usted se vuelve antimesías cuando cree conceptos contrarios a la palabra? ¿No será que usted se vuelve antimesías cuando hace las cosas contrarias a las que Yeshua enseñó? Por eso es que Nietzsche dice que el anticristo es la misma religión, porque se oponen y practican todo lo contrario a lo que él enseñó. Evalúe lo que él enseñó y evalúese usted. Si usted está enseñando o viviendo cosas contrarias a las que él hizo y dijo, usted es antimachía. O sea, el anticristo probablemente está metido en cada uno de los seguidores del Mesías, inconsciente o conscientemente. ¿Cómo nos volvemos seguidores del Mesías? ¿Cómo nos volvemos verdaderamente seguidores del Mesías? Si quiere usted llámese cristiano o mesiánico. ¿Cómo nos volvemos seguidores del Mesías, mesiánicos, seguidores de Cristo, cristianos? ¿Cómo lo somos? Aprendiendo lo que Él enseñó, aprendiendo lo que Él vivió. Vean, el título de cómo nos llamemos es lo menos importante, aunque para algunas personas eso es lo más importante para poder atacar a su prójimo. Pero eso es lo menos importante. De hecho, cuando hay divisiones entre nosotros en los que creemos, cuando hay protagonismo de personas como superhéroes, como los magos, los apóstoles, los profetas, y viven vidas contrarias a lo que la palabra enseña, a lo que Yeshua enseñó, son anticristos. Son anticristo. Entonces el anticristo, ¿es verdad que va a venir un anticristo final? Es verdad, la Biblia lo enseña. Parece que esa es la interpretación. Sí va a venir. ¿La Biblia nos dice de dónde es, cómo va a ser eso? No. Pero la Biblia enseña la esencia de ese anticristo, que puede ser un sistema político unido a un sistema religioso, unido a un sistema financiero, que no es que necesariamente tenga una mente maestra terrenal, porque espiritual yo sí lo creo, espiritual yo sí lo creo. Nuestra labor, afianzarnos al Mesías, a lo que Él enseñó, a lo que Él vivió y a lo que nosotros tenemos que transmitir. Vean, ustedes saben que a mí en Raíces de la Fe y la comunidad que Dios me ha permitido presidir, estudiamos las raíces de nuestra fe, pero nuestra misión no es irnos a vivir a ese tiempo, ni trasladarnos a ese tiempo, ni traer toda esa cultura a nuestros días. Nuestro enfoque es Yeshua, nuestro Salvador. Nuestro enfoque es sus enseñanzas. Nuestro enfoque es vivir como Él vivió y enseñar lo que Él enseñó y practicarlo, fundamentalmente practicarlo. El anticristo como tal es verdad, es verdad. Y ya les digo otra vez, puede ser una persona, puede ser un sistema religioso, político, qué sé yo, o todo junto. Personas más sistemas. Es una evidencia. Nos corresponde que escondernos, nos corresponde alejarnos
callarnos, unificarnos al pensamiento de anticristo que hay en la sociedad en su gran mayoría, aprobar lo malo como bueno, ¿nos corresponde eso? No. Lo dirá el apóstol Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si de algo sirviera este episodio que hemos titulado Anticristo, es para que usted despierte verdaderamente su fe en quién ha creído, para que no patrocine lo que es contrario a las enseñanzas de Yeshua, de Jesús, de nuestro Mesías, para que se pare firme y no venda su pensamiento y no venda sus conceptos. Cuando lo hace, usted hace parte del espíritu del anticristo. Y si usted lo decide hacer, perfecto, usted verá, pero tenga claro que a veces el anticristo no está afuera, a veces el anticristo está dentro de nuestra fe, dentro de nuestras comunidades, dentro de nuestras denominaciones. Cuando usted vende sus principios, es igual a lo que hizo Judas con el Mesías. Fue y lo vendió al Imperio Romano. Hoy no existe Imperio Romano, pero ¿cuántas veces vendemos al Mesías en nuestras creencias, en nuestra fe? Bendiciones a todos. Recuerden que si usted quiere ayudar a este ministerio de Raíces de la Fe, este canal, puede hacerlo acá en la descripción del video, está cómo hacerlo. Bendiciones. Si usted tiene una pregunta, escríbanos raicesdelafe1@gmail.com. Síganos en Instagram y también síganos en nuestro fanpage de Raíces de la Fe. Siempre estamos dispuestos para tener un diálogo cordial, amable, respetuoso con cada uno de ustedes. Recuerden que el domingo tenemos Raíces de la Fe en casa y el jueves un microprograma de lo que es cada libro de la Biblia. Bendiciones a todos. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.